Bien, muy buenas. El tema que vamos a estudiar ahora se llama estequiometría. Por estequiometría entendemos como una herramienta que nos permite hacer relaciones numéricas entre diferentes formas de expresar la cantidad de una sustancia. Podemos expresar entonces la cantidad de una sustancia o la cantidad de materia en diferentes formas. Una de ellas puede ser en términos de gramos, es decir, en términos de masa. Podemos expresarlo en términos de moles. Esta unidad la definiremos un poco más adelante porque es la unidad del sistema internacional determinada para la cantidad de sustancia. También podemos decir cuántas partículas individuales existen en un material, cuántos átomos, por ejemplo, cuántos iones o cuántas moléculas. Entonces podemos hacer estos cálculos de una forma a la otra, haciendo interconversiones mediante esa herramienta llamada estequiometría. Y además podemos relacionarlos en términos de conversión de sustancias, en términos de reacciones químicas. Ahora, antes de poder abordar el tema a profundidad como tal, me gustaría hacer un repaso a algunos conceptos necesarios que están íntimamente relacionados y que necesitamos para poder entender en amplitud cuál es el tipo de cálculo que vamos a realizar en esencia. Entonces, la primera cosa que quisiera decir es que los átomos pueden ser expresados o pueden ser representados de forma relativamente simple en términos de sus tres partículas constituyentes, tres subpartículas. Hablamos de protones, neutrones y electrones. La cantidad de protones propiamente es lo que nosotros llamamos número atómico. Se representa con una letra Z, significa entonces que el número atómico es igual al número de protones. Le llamamos número atómico al número de protones porque es lo que caracteriza a un átomo. Entonces, en esencia, cuando nosotros decimos, por ejemplo, que un átomo tiene un protón, nos referimos a un átomo de hidrógeno. No importa cuántos neutrones o electrones tenga, si tiene un protón, será un átomo de hidrógeno. Igual sucede, por ejemplo, cuando tenemos un átomo con 2 protones, estamos hablando de un átomo de helio. Si tenemos un átomo con 3 protones, estamos hablando de un átomo de litio, y así sucesivamente. Entonces, el número de protones es el número atómico. Ahora, cuando vemos el aporte en masa que realizan esas 3 partículas sumadas, nos damos cuenta que la mayor cantidad de masa es aportada por los protones y los neutrones, las sustancias, las subpartículas que están en el núcleo. Los electrones son bastante más pequeños y aportan una cantidad de masa mucho más baja, que se considera entonces despreciable. Por esa razón nosotros entonces decimos que el número, utilizamos una variable diferente para eso y le llamamos entonces número másico. ¿Qué son las partículas que están en el núcleo? Sumando a protones y neutrones, que son los que aportan la mayor cantidad de masa a la cantidad total del átomo. Entonces, el número de masa es la sumatoria de los protones más los neutrones. Cuando nosotros hacemos una representación entonces de un átomo cualquiera, solemos utilizar el símbolo del elemento, ponemos en la parte superior el número de masa y en la parte inferior el número atómico, para representar exactamente cuál es la cantidad de protones y neutrones que tenemos en ese núcleo en particular. Para utilizarlo a modo de ejemplo, vamos a referirnos a 3 formas diferentes en las cuales podemos encontrar al hidrógeno. En cualquiera de los casos dijimos que el hidrógeno tiene que contener un protón, porque si no, no sería hidrógeno. Pero vamos a utilizar entonces este ejemplo para representar exactamente lo que decimos. En esta forma de hidrógeno tenemos un número de masa igual a 1 y un número atómico igual a 1 también. Si consideramos el núcleo de ese átomo que representamos de hidrógeno, tenemos entonces que tiene que haber un protón y tiene que haber 0 neutrones. Para que a la hora de sumar protones más neutrones me dé 1, entonces significa que tengo un protón y no tengo neutrones, entonces el número atómico es 1 y el número de masa también es 1. Ahora, en la siguiente forma de hidrógeno que hemos escrito aquí, tenemos un número de masa igual a 2 y un número atómico igual a 1. Eso significa, por consiguiente, que tenemos un protón en el núcleo y también aparece entonces un neutrón. Sumamos protones y neutrones nos da 2, eso es el número de masa que está en la parte superior izquierda. La tercera forma de hidrógeno que está escrita en este gráfico, tenemos entonces un protón en el núcleo, tenemos 2 neutrones y a la hora de sumamos 1 más 2 nos da 3 y este numerito que está aquí arriba representa el número de masa por consiguiente y abajo el número atómico. Entonces estos son 3 formas distintas de hidrógeno. Si se fijan, la cantidad de protones en los 3 casos, en las 3 formas de hidrógeno que tenemos, son iguales a 1, lo que significa que es un átomo de hidrógeno. Sin embargo, tienen una diferencia en el número de neutrones, es decir, que la cantidad de neutrones puede cambiar y el átomo sigue siendo el mismo. Ahora, como hay una pequeña diferenciación en el número de neutrones, por consiguiente habrá una diferencia en el número de masa, porque el número de masa, si se fijan que la sumatoria que está aquí abajo, cambia. Ahora, esa diferencia hace que nosotros también utilicemos algunos términos diferentes para referirnos a este átomo de hidrógeno que es más pesado que este otro.
Por ejemplo, más bien el de número de masa 2 es más pesado que el de número de masa 1 y el de número 3 es más pesado que los dos anteriores. A este le llamamos hidrógeno como tal, a este le llamamos deuterio y a este otro le llamamos tritio. Siguen siendo hidrógenos, pero es una forma de referirnos a ellos. Ahora, aquí está representado a modo de ejemplo un concepto fundamental en química, que es un concepto que se llama isótopos, es decir, son átomos de un mismo elemento que tienen igual número atómico, por supuesto, pero tienen diferente número de masa, o sea, tienen diferente peso y masa total por consiguiente. Ok, entonces, ¿qué sucede cuando nosotros en la naturaleza encontramos al átomo hidrógeno, ya sea forma aislada o formando compuestos? Que vamos a tener diferentes formas de hidrógeno 1, hidrógeno 2 o hidrógeno 3, de hidrógeno, deuterio o de tritio, hidrógeno 1, hidrógeno 2 o hidrógeno 3. En cualquier porción de materia que nosotros encontremos vamos a ver una cierta distribución. Ahora, no significa que los tres estén en igual porcentaje de abundancia, es decir, si yo tomo una porción de un material y analizo la composición isotópica, puede ser que me encuentre más veces uno de estos tres, y de hecho a eso nosotros le llamamos porcentaje de abundancia. Entonces, hay algunos de los isótopos que tienen mayor porcentaje de abundancia que otros. En la inmensa mayoría de los casos, ¿verdad? En la naturaleza nosotros encontramos, si no ha sido manipulado el entorno, la mayor cantidad, casi que la totalidad de hidrógeno que encontramos es hidrógeno 1. Aunque también podemos encontrar hidrógeno 2 e hidrógeno 3, en diferente proporción, por supuesto. Esta es todavía más rara, esta es muy baja y esta es muchísimo más baja, muy muy baja. Casi prácticamente el 100% es hidrógeno 1 y pequeñas cantidades de los otros isótopos pueden estar presentes. Ahora, como nosotros tenemos entonces que el hidrógeno pesa distinto de acuerdo a cuál isótopo yo me encuentro en la naturaleza, eso representa un desafío para nosotros en química. Es decir, cuando hacemos una reacción química, puede ser que el producto final tenga ligeras diferencias de peso. ¿Cómo resolvemos eso nosotros? Bueno, en realidad lo resolvemos de manera relativamente sencilla. Lo que hacemos es que tomamos todas las formas isotópicas del elemento en particular, hidrógeno o cualquier otro, y hacemos un cálculo de una masa promedio ponderada. A ese cálculo nosotros le llamamos masa atómica promedio, que es lo que está expresado acá. Se resuelve sencillo mediante una fórmula matemática relativamente fácil, en la cual utilizamos la masa de cada uno de los isótopos multiplicado por su porcentaje de abundancia y los dividimos entre 100. Entonces, por ejemplo, en el caso que pusimos acá, si tenemos dos isótopos, donde tenemos la masa de un isótopo por la porcentaje de abundancia de ese isótopo, sumado a la masa del segundo isótopo por su porcentaje de abundancia, lo dividimos entre 100, y eso nos da la masa atómica promedio de ese átomo. Y ese es el valor que nosotros utilizamos para efectos de cálculo. Entonces, vamos a ilustrar cómo aplica eso en un ejercicio simple y sencillo. Aquí tenemos un caso donde tenemos que calcular la masa atómica promedio del elemento litio. El litio puede encontrarse en dos formas distintas de formas isotópicas. Puede estar como litio 6 y como litio 7. Aquí tenemos que hacer una pequeña corrección porque las unidades están invertidas. En la parte más bien acá, este es el porcentaje de abundancia que encontramos en la naturaleza al elemento. Y esta que está aquí, en la parte de la columna de la derecha, es más bien la masa expresada en UMAS. Entonces, la masa de los átomos, hemos dicho algunas veces que eso es tan pequeña que utilizar las unidades de masa del sistema internacional, que es kilogramos, se vuelve muy impráctico. Entonces, utilizamos una unidad que sea más fácil de manejar. Esa unidad le llamamos unidades de masa atómica. Las unidades de masa atómica, si queremos una relación con el sistema internacional en kilogramos, tenemos que una unidad de masa atómica, es decir, un UMA, es igual a 1.66 por 10 a la menos 27. Es una cantidad de kilogramos, es una cantidad muy pequeña, por tanto, solemos hacer nuestros cálculos entonces en términos de UMAS, términos de UMA. Entonces, volviendo a los datos, si esto es una tabla de datos, vamos a trazar una línea para identificarlo correctamente. Tenemos al isótopo de litio 6 con un porcentaje de abundancia de 7.42 y una masa de 6,015 UMAS. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno tomase una porción de sustancia en la cual tenemos litio, nos encontraríamos que el 7.42% de ese litio va a tener una masa, un número de masa igual a 7, ¿verdad? Y una masa atómica igual a 6,015. Igual en la mayoría
del litio que encontramos sería litio 7, con una masa en UMAS de 7016. Entonces, para efectos de hacer el cálculo, lo que nosotros tenemos que hacer es expresar, digamos, las cantidades en términos de esa fórmula. Ponemos aquí entonces masa atómica promedio para efecto de litio. Utilizamos entonces la expresión. Agarramos la masa del isótopo de uno de los dos, la multiplicamos por el porcentaje de abundancia y le sumamos al otro, la masa del otro isótopo y lo multiplicamos por el porcentaje de abundancia. Entonces vamos a hacerlo aquí abajo. Entonces tenemos que la masa, en cualquier orden, la masa del primer isótopo es 6015 UMAS, vamos a dejar las unidades al final, multiplicado por 7,42. Esa es la masa, el aporte en masa que realiza el primer isótopo a la masa atómica promedio. En el siguiente vamos a poner entonces la masa del segundo isótopo, el de litio 7, que es 7016, la masa atómica en UMAS, y lo multiplicamos por el porcentaje de abundancia, que es 92,58. A esto, ¿verdad? Por efectos de la fórmula, vamos a dividirlo entre 100 porque estamos hablando entonces de un promedio, en este caso un promedio ponderado. No es un promedio simple, ¿verdad? Es un promedio ponderado. El resultado del cálculo de masa atómica promedio tiene un valor aproximado de 6,941. Esto en unidades de UMAS. Muy importante, las unidades finales según los valores que estamos utilizando para hacer nuestro cálculo. Entonces, ese valor de masa atómica promedio es lo que nosotros solemos utilizar entonces para efectos de cálculo cada vez que hablemos del elemento litio, a no ser que se nos indique de manera expresa de cuál isótopo en particular queremos algún tipo de resultado, pero usualmente entonces utilizamos la masa atómica promedio como valor de referencia para la masa del elemento litio cada vez que lo tengamos presentes en un cálculo. Ahora, en la tabla periódica nosotros encontramos una simbología más o menos como esta. Para el caso del elemento litio, tenemos el símbolo, en la parte superior aparece un numerito. Ese número es un número siempre entero. Ese número entero indica el número de protones, es decir, el número atómico. El número atómico del litio entonces es 3, significa que el litio tiene 3 protones. En la parte inferior aparece un número que ese sí suele tener decimales. Suele tener decimales porque se refiere entonces a una masa, no a un número de protones o neutrones o lo que sea, se refiere a una masa expresada en términos de UMAS en este caso, que es a lo que estamos llamando masa atómica promedio. Entonces, el valor de cálculo que yo tenga debe coincidir con el numerito que está en la parte inferior para cada elemento una vez que yo lo contrasto con la tabla periódica. Entonces debe haber una coincidencia perfecta. Ahora, cuando nosotros tenemos entonces los elementos de la tabla periódica, hemos dicho el número que está en la parte inferior es el valor de la masa atómica promedio y va a depender del porcentaje de abundancia en que está ese elemento en la naturaleza. Esos valores usualmente la tabla no los dice, simplemente nos da este valor final, tampoco da las unidades, es algo que uno tiene que interpretar, pero podemos hacer algunas relaciones. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de algunos átomos. Ven que está expresado en la parte superior el número de masa en el hidrógeno, entonces tenemos una masa igual a 1,008. Nos referimos al isótopo en particular de hidrógeno 1, al de oxígeno 16, una masa de 16 UMAS, y al átomo de, este no es un cloro, sería más bien un carbono, de carbono 12, tiene una masa de 12 UMAS. Usualmente hay una coincidencia relativamente simple entre el número de masa y la masa atómica. Sin embargo, hay que recordar que no son conceptos iguales, son conceptos distintos. Lo que quiere decir es que el número de masa es un conteo de partículas. El número de masa es la sumatoria de cuántos protones más cuántos neutrones hay en el núcleo. Eso no tiene unidades de masa porque es contar el número de partículas que se pueden encontrar. La masa atómica promedio sí tiene unidades de masa porque es un resultado de una medición y por tanto puede ser expresado en diferentes formas. Una de ellas es en kilogramos, que dijimos que es muy poco práctico, y la otra que utilizamos más y que solemos utilizar en química son unidades de masa atómica o UMAS. Entonces el valor en la parte inferior para cada elemento en la tabla periódica corresponde con esa masa atómica promedio.